Bien, amigos, seguimos con Juan de la Puente aquí en Redes y Poder. Juan, todo este tema de la señora Heredia, la discusión, la defensa, la acusación, etcétera, distrae a muchos actores políticos importantes y a buena parte de los medios de la agenda nacional, ¿no? Una agenda que tiene problemas porque sabemos que la economía no está yendo a la velocidad que quisiéramos y entonces hay una serie de circunstancias que se complican. ¿Cómo ves tú lo que está pasando en el Congreso de la República? O sea, viene una elección importante, que es por la mesa directiva, y el gobierno señala que eso sería posiblemente un espacio de inestabilidad si cae en manos de la oposición. La oposición dice que más bien va a ser un espacio de estabilidad si la ganan ellos. ¿Qué piensas tú? Muy interesante esta discusión porque evidentemente creo que hay más posibilidades que en el próximo año el Congreso sea más inestable que estable. Y si es que se trata de que el Congreso sea estable, quizás lo primero que tendríamos que hacer es ver si el oficialismo tiene las condiciones para producir una nueva mayoría en otras condiciones. Por ejemplo, entregar la presidencia a un aliado, ¿no? O a un independiente. Y si por otro lado las fuerzas de oposición son capaces de construir una mayoría también estable. Y yo me temo que lo segundo es más posible que lo primero, solo a condición de que la oposición se muestre con la cara descubierta. Es decir, a mí me parece que, por ejemplo, si es que el presidente del Congreso fuese Mauricio Mulder, Javier Velázquez Quesquén, Aguinaga o la señora Cuculiza, ¿no? Podría ser mucho más estable de lo que sería si es que lo dirige el señor Iberico. Pero eso está implicando que ellos están tras bambalinas y que van a poder manipular a este presidente, si es Iberico, por ejemplo. Lo que pasa es que, a ver, en democracia las fuerzas compiten para ejercer el poder. Si Alan García o Keiko Fujimori quieren ganar las elecciones del próximo año, ¿no? Tienen amplias posibilidades de hacerlo, es para ejercer el poder, no para dejárselos a otro. Yo no entiendo entonces cómo la bancada mayoritaria del Congreso, que era el Fujimorismo, que tiene 35 o 36 miembros, quiere ser, digamos, la principal fuerza de esa coalición, pero no ejercer el poder. Porque cuando empiecen los problemas, todo el mundo se va a lavar la mano. Pero la pregunta podría ser, Juan, pero el Congreso, ¿qué peso tiene en la campaña electoral? Pero si el Congreso no tiene peso en la campaña electoral, ¿para qué queremos el Congreso? No lo queremos, estamos afuera. Ya, pues, es Iberico. Pero es interesante, entonces más o menos la actitud del perro del hortelano. Yo preferiría una actitud más abierta y más democrática. Es decir, como lo que exige la democracia. En los países más estables, cuando se construyen mayorías son para gobernar, no para que gobierne el amigo. Y yo creo. Velázquez Quesquén fue un presidente con un buen desempeño en el periodo pasado. Hoy podría hacerlo. También Mulder, también García Belaúnde. No nos olvidemos también de Bedoya. Bedoya fue un candidato que casi gana la mesa directiva en otra oportunidad. Y es un hombre, es un opositor, es un hombre ponderado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esta gesta no puede ser individual. Yo quisiera ahí ver un compromiso mayor, más activo, más visible, más responsable y más comprometido de la campaña, digo, de la oposición. Claro, una segunda discusión es que si este es el momento de la unidad de la oposición o no. Porque, digamos, en la perspectiva de García y de Keiko, de repente no es tan importante disputar esta presidencia. De repente, más importante decirle al oficialismo, quédate con esa presidencia, porque esa actitud responsable me ayuda a mí a cimentar mi camino responsable de mi elección. Yo lo que veo entonces ahí es una brecha de una actitud más coherente, más madura de García y de Keiko en términos personales, de lo que hacen los congresistas al interior del Congreso, que tengo la impresión que tienen una agenda muy marcada por la reelección y quizás no mirando sus perspectivas globales para el próximo año. A mí también me pareció en un momento que dejarle al gobierno que se encargue del último año era lo que convenía políticamente, ¿no es cierto? Si es que la oposición quería tener un mejor performance en la campaña electoral, justamente. Pero la presencia de Iberico no le da un rótulo de independencia a ese Congreso y las fuerzas apristas y fujimoristas puestas como jugadores en este partido no hacen justamente que haya mayor gobernabilidad y menos la presencia de ellos dentro del manejo de esa mesa directiva. ¿No es mejor? Discutir el concepto de independencia porque lo que necesita el Congreso en este momento es ser estable. Porque en estos años no ha sido tan independiente el Ejecutivo. Le ha votado todos los presupuestos, le ha dado 6 veces delegación de facultades, le ha aprobado casi todos los proyectos de ley. Entonces, ha discutido, ha confrontado con el Ejecutivo en cosas, claro,
como han sido batallas duras como la censura de Ana Jara, de él la impresión que este Congreso le ha parado los machos al Ejecutivo, pero la verdad ha sido que es muy colaborador. Iberico mismo fue vicepresidente del oficialismo. Entonces, si la idea es darle estabilidad, qué mejor que esta estabilidad no corra a cargo de las dos fuerzas políticas que aspiran a gobernar este país y que tienen una alta probabilidad. Porque si no, no se entiende, no soy responsable de a partir del 28 de julio del otro año y antes no soy responsable. Por eso, en cualquiera de los casos, si la oposición quiere construir una mayoría para darle estabilidad al Congreso en este año que queda de mandato de Humala, lo ideal sería que a cara descubierta proponga un hombre responsable, yo he mencionado 3 o 4, ¿no? Que yo creo que sí le podrían dar estabilidad, porque mi impresión es que el aprismo como el fujimorismo tienen pues una racionalidad y saben ser opositores también, ¿no? O sea, saben ser bisagras de la gobernabilidad. ¿Qué pasa con el 28 de julio? Estamos a puertas de un mensaje presidencial que es el último de Ollanta Humala. ¿Podemos esperar algún tipo de sorpresa? ¿Es más bien un mensaje de despedida? ¿Cómo lo visualizas tú en términos políticos ese mensaje? Yo pienso que ya no importa mucho en general, porque el Perú está más preso de los símbolos. El símbolo, Tía María es un símbolo poderoso. Belaúnde del Ocio, un símbolo poderoso. El ingreso de la primera dama al Congreso a responder a una comisión indagadora es un símbolo poderoso y pesan más que las palabras y que los discursos. Y segundo, porque tengo la impresión que en la sociedad peruana se ha producido, en general, para efectos prácticos del gobierno y de la oposición, una vacancia de la política. Y la gente dice que venga otro presidente y que venga el Congreso, o sea, que estos terminen su mandato, ¿no? Y ya. Pero esa vacancia simbólica de la política me parece muy interesante, porque incluso los empresarios no le están pidiendo gran cosa al gobierno. Y uno mira las encuestas y en realidad la gente dice que acabemos esto el próximo año y renovemos el mandato republicano para un nuevo presidente. Y ahí, Juan, en esa frase tuya que es tan enigmática, la vacancia de la política, yo te preguntaría, ¿es también la vacancia de estos políticos y por lo tanto el espacio para un cuarto, cualquiera que sea se abre justamente por la negación de Keiko, Pedro Pablo y Alan, que podrían ser, digamos, visualizados como políticos o como tradicionales? No, yo creo que es muy difícil que aparezca en este momento un outsider o un hombre antisistema, salvo que aparezca por los extremos derecho o izquierdo, un antisistema más que un outsider, porque creo que García, Keiko, Fujimori y PPK han tenido cierto éxito al correrse al centro. PPK anda tomándose fotos, él dice que es socialista en Villa El Salvador, y no hay que perder de vista que tanto García como Keiko le han hecho guiños a Tía María, han pedido que el gobierno postergue el proyecto. De modo que en la medida en que ellos ocupen con cierto éxito el centro, quizás no podrá aparecer un outsider en las condiciones que nosotros tenemos a los dos outsiders victoriosos del Perú, que son Belmo y Fujimori, que son los dos únicos outsiders victoriosos. Porque también es cierto que así como que hemos tenido dos outsiders, el Perú también es un cementerio de outsiders, ¿no? Y porque finalmente Humala y Toledo han ganado, pero la segunda vez, cuando ya eran insider, hombres del sistema. ¿Cuáles son esos nombres de esos que están en sus lápidas de outsiders? Hay muchísimos. En cada elección hemos tenido 4 o 5 aspirantes outsiders que no han funcionado, o sea, que no han tenido más de 3 o 4%. Entonces, y ahora tenemos también algunos que son precisamente outsiders porque están esperando, pero nosotros habría que ver. 1 o 2%. Yo hasta ahora... No ves nada. Teniendo en cuenta que es un tiempo geológico lo que falta para las elecciones, yo veo más posibilidades de un recambio tradicional, es decir, en que García, Keiko Fujimori y PPK, entre ellos se dibuje este recambio. Claro, ¿no? pero la última encuesta de Ipsos, si no me equivoco, es la que señala que ha crecido ese grupo de personas que no está de acuerdo con ninguno de los tres. Crece el número de indecisos, como se dice. Bueno, eso quiere decir que estas posiciones, opciones, hasta ahora, todavía estamos a 8 meses, no están llegando a complacer a ese grupo de electores que va creciendo en la indecisión. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, en las 4 últimas... Habrá que afinar. Desde 2001, esas son las encuestas, es la lectura. Siempre tenemos un 50% o un poco más de indecisos, de gente que va a cambiar el voto o que no está contento con el elenco estable. Pero el voto en el Perú también es un voto resignado,
Porque si el sistema político está cerrado, hay que presentar 450.000 firmas para elegir un partido. La izquierda, que es la que debería estar en las calles luchando contra la corrupción, está partida en tres pedazos y no se mueve, es evidente que por ahí no van las cosas. Entonces podrían ir por un sentimiento regionalista o por un candidato populista de derecha que amenace fusilar a los corruptos o proponga sacar a la Fuerza Armada para luchar contra el delito, o un candidato de izquierda tipo Podemos, pero yo lo veo muy difícil. Mira, en Centroamérica, en la lucha contra la corrupción, tenemos a la gente en las calles, ¿no? Es el primer problema en Honduras y Guatemala. ¿No? Sí, aquí es el primer problema de la corrupción, según las encuestas, pero lo único que hemos tenido es un grupo de 20 jóvenes que han suscrito un comunicado, me parece muy interesante, diciendo nos merecemos más, pero la gente no está entrando a las calles, entonces no está saliendo a las calles. Entonces un país donde el primer eje de la discusión es la corrupción, pero no hay propuestas y no hay moviéndose la sociedad en esta dirección, no hay nada, es evidente que la gente va a votar también resignada. Y por eso que una cosa contradictoria en la última encuesta de Ipsos que veo es que la gente, ¿no? Los candidatos, los 4 candidatos mejor situados ocupan 2/3 del voto, de la intención de voto, y son mayoritariamente considerados como corruptos. ¿Qué quiere decir entonces? Que la gente mentalmente está dispuesta a votar por un candidato que considera corrupto. Esa es la resignación. Es la resignación, o también son las dos caras de una misma medalla, ¿no? Es el ciudadano cínico, ¿no? ¿No? Porque en este país no se habla contra los ciudadanos, siempre hablamos contra los políticos y tenemos la tendencia de adular al ciudadano, pero el ciudadano que dice, tú eres corrupto, pero voto por ti, es un ciudadano cínico. Entonces, roba, pero hace obra, y la otra cara de la medalla, ¿cuál es? Déjame trabajar, hermanito. O sea, déjame seguir siendo informal, ilegal, minero artesanal, pasarme la luz roja, pirata de combi. Entonces, esas son las dos caras de una... Roba, pero voto por ti, no te preocupes. Entonces, claro, lo que pasa es que como es tan difícil hablar contra los ciudadanos en un país como el nuestro, y es más fácil tirarle patadas a los políticos, no nos ocupamos de eso. Pero la verdad es que esa encuesta, por lo menos ahí me lleva por ese lado. Bien, Juan, muchas gracias por tu presencia. Un gusto, gracias. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con el doctor César Nakazaki, aquí en Redes y Poder.